Pregunta 14. Fíjense de que la intentaron 14 estudiantes y solamente 4 marcaron bien. Quiere decir que es una pregunta en donde la mayoría se equivocó. ¿Sí? Entonces sí, vale la pena revisarla. ¿Ok? Veamos. Hmm, Dice, una población de bacterias se duplica cada 20 minutos. Al iniciar el experimento hay 5.000 bacterias. La expresión que sirve para determinar el número de bacterias al transcurrir T horas es... Sí, es una pregunta que parece muy difícil. De hecho, sí, de hecho todas las preguntas son así. En el ICFES hay preguntas que parecen difíciles, pero en realidad son nada del otro mundo, ¿vale? Entonces, bueno, pero adelante, quiero ver qué marcarían ustedes, ¿listo? Primero inténtenlo. Les voy a poner el quiz ahí como para que siempre lo intenten, para que siempre practiquen. Y luego yo les diré cómo se hace. Entonces, adelante. Pero van a tener 2 minutos por cada pregunta. Más que todo para practicar, ¿ok? No por más nada. A ver, creo que esa no. Bien, ahora sí. Listo, ahora sí. Marquen ahí cuál es la respuesta correcta. O cuál marcarían, ¿vale? ¿Cuál marcarían solamente? Como para hacer la encuesta. Muy bien. A ver cómo le fue. Ok, la mayoría marcó la B. Hmm, ok. Fíjense, por eso que es tan difícil. No es la B, ¿ok? No era la B. Entonces, como siempre, es la A. No, tampoco es la A, Steven. Tampoco. Esta es una pregunta que parece imposible, ¿sí? Porque parece que no es de ningún tema, ¿verdad? ¿Vale? Parece que no es la C. No, tampoco es la C. Hombre, Steven. No, tampoco es la C. No, tampoco es la D. Mira, em, esta pregunta parece imposible, pero alguien que sabe, o sea, que ya está acostumbrado, lo hace de la forma legal. Sería enseguida, marca la D. ¿Por qué? Porque se duplica, de ahí sale el 2. Fíjense que todas tienen el 2 porque dice que se duplica, ¿ok? Por eso que todas tienen el 2. Bien.
cada 20 minutos. O sea que cada 20 minutos se va multiplicando por 2, ¿sí? Eso es lo que significa se duplica, se va multiplicando por 2 la cantidad de bacterias cada 20 minutos, ¿vale? Pero te dicen que la T está en horas. Eso fue lo que no aprendieron a manejar, porque en una hora, ¿vale? En una hora, fíjense que ahí serían 20 más 20 más 20 minutos, ¿sí? De ahí sale ese 3. Fíjense, por eso, porque en una hora se alcanza a duplicar 3 veces. Ya, eso es todo, ¿vale? ¿Les quedó claro ese método? ¿Entendieron eso? Auchet. Sí. ¿Alguien no entendió ese método? Simplemente, ¿de dónde sale el 3? Pues porque en una hora, porque la T está en horas. Entonces, la T se representa el tiempo, pero en horas. Entonces toca como buscar hallar la conversión. Bien. Otro, les voy a dar otro por si acaso, para que vean algo muy, pero muy interesante. Me quedó transparente que que hay ventana. Ok, bueno, no sé si eso es bueno o malo, pero igual les explicaré otra forma. Para que vean que el ICFES no se lo gana quien más sabe, así lo hace alguien que sabe, ¿vale? Alguien que sabe matemáticas ya, enseguida se da cuenta de que es la D, ¿vale? Pero alguien que sabe leer hubiera dicho, por ejemplo, bueno, vamos a carburar algunas neuronas, porque no entendí nada, porque no sé nada de ese tema. Entonces, por ejemplo, podría decirse, quiere decir que en 20 minutos se va a duplicar, ¿verdad? Cuando pasen los primeros 20 minutos se va a duplicar la cantidad inicial, que son 5.000. Como hay 5.000 inicialmente, quiere decir que a los 20 minutos se va a duplicar. Es decir, que a los 20 minutos habrán 10.000 bacterias, ¿verdad? Es como siguiendo la lógica del ejercicio, entendiendo la situación, ¿vale? Cuando pasen 20 minutos, ¡pum! Se duplica la cantidad de bacterias. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto representa esos 20 minutos? Toca cambiarlos a horas, ¿verdad? Porque la T, si tú quieres reemplazar el valor en la ecuación, esto es una ecuación, ¿vale? Si tú lo reemplazas en minutos, pues te va a dar algo diferente, te va a dar algo que no tiene nada que ver. Toca cambiar el tiempo a horas, porque la T representa el tiempo, pero en horas, ¿vale? Entonces ahí pueden hacer una regla de 3 simple, ¿verdad? Una hora son 60 minutos. Entonces, ¿cuántas horas serán? 20. O sea, ¿cuál sería, cómo se expresaría 20 minutos, pero en términos de horas? ¿Vale? Si hacen la regla de 3 simple, les va a quedar que eso es 1/3, ¿vale? Ya, una regla de 3 simple, entonces, 1/3 de hora debería tener las mismas 10.000 porque es lo mismo, ¿verdad? Simplemente lo único que hice fue pasar los 20 minutos a horas. Eso fue lo único que hice, ¿vale? O sea que en 1/3 de hora deben haber 10.000. Entonces, mire lo que pasa. Si yo reemplazo ese tiempo, mire lo que pasa. 5.000 por 2 elevado a la 3 y se reemplaza la T. La T es la hora, entonces es el tiempo en horas, entonces se multiplica por 1/3, ¿vale? Fíjense que los 3 se cancelan.
3 por un tercio, se cancelan los 3 y quedaría 5.000 por 2. Bueno, se quedaría 5.000 por 2 elevado a la 1, porque se cancelan los 3. Porque hay uno multiplicando y hay uno dividiendo. Y ya, te da 10.000. Por eso la respuesta es correcta. Fíjate que si tú reemplazas el tiempo, pero expresado en horas, te da la cantidad correcta. ¿Sí? A los 20 minutos deben haber 10.000 bacterias. Lo cual es lo mismo que decir que en un tercio de hora deben haber 10.000, las mismas 10.000. Entonces fíjense que es otra forma. Es otra forma. Si de pronto no sabías directamente de dónde sale ese 3 o ese T o ese 20, pues nada, se hacía la conversión, se hacía como la simulación, probando, ¿vale? Como probando en dónde me da los 10.000. Si tú haces eso en las demás expresiones, no te va a dar 10.000 bacterias. Y ya, fíjense que eso era todo. Ahí están como los dos métodos, como así es como lo hace alguien que sabe y así es como lo hace alguien que sabe pero leer. Entonces, no se vayan a olvidar de eso, ¿ok? Para la prueba ITFES, si a lo mejor te parece una pregunta de un tema que no recuerdas, siempre intenten hacerlo por la lectura. O sea, siempre intenten entender la situación para ver si lo pueden hacer de otro método, que de pronto no sea lo legal, de pronto no sea lo matemáticamente correcto, pero te puede salir bien, ¿ok? Si entendiste a la perfección y si haces un proceso, pues que tenga sentido, ¿verdad? Esto tiene sentido, es otra forma, ¿sí? Y tiene todo el sentido del mundo. Muy bien. Entonces, fíjense, no, no era la B, ¿sí? La mayoría marca la B. Bien. Fíjense, por eso que nadie se imagina que es la D, pues porque ven hay un 3 y de dónde saldrá ese 3. Pues sí, de ahí, pues porque en 3 horas, bueno, en una hora se duplica 3 veces. Eso es. También lo hubiesen podido hacer de esta forma. Eh, bueno, ya, mejor para no darles más, para no confundirlos más. Ese es como, son dos métodos. Bien, yo marqué la A. Entonces sí, vale, hubieras podido probar. ¿Listo? Probemos con la A, fíjate, sería 5.000 por 2 elevado a la T. Entonces reemplacemos T por un tercio. Nos debería dar 10.000 y pues esto no tiene pinta de que vaya a dar 10.000 por ningún lado, ¿verdad? ¿Cuánto es 2 elevado a un tercio? Eso no tiene pinta de que va a dar 10.000 por ningún lado. Entonces sí, ni idea, pero lo que sí es seguro es que eso no va a dar 10.000, ¿verdad? Eso no va a dar 10.000 por ningún lado. Entonces ya, fíjate, ya con eso uno va descartando, uno va probando en dónde da la cantidad correcta. Bien, y ya. Muy bien, perfecto. Veamos la siguiente pregunta, que es justamente la anterior. Esta pregunta es increíble también. Miren lo que dice. Vamos a leerla y pues ustedes la intentan, ¿vale? Como siempre, para que siempre lo intenten y aprendamos de los errores. Porque sí, la mayoría no lo ha hecho. Parece mentira, pero sí, van medio mes y no han hecho el simulacro. Entonces, solamente les quiero decir que lo hagan, ¿ok? Para que no se les acumule con el que viene. Entonces, sí, les aconsejo que lo hagan, sí, mañana o cuando puedan, ¿vale? Pero háganlo. Lo importante es que lo hagan. Bien. Siguiente dice, para un número racional en forma decimal, se divide el numerador entre el denominador. La fracción generatriz es un decimal periódico puro, es una fracción que tiene, ¿vale?
La fracción generatriz de un decimal periódico puro es una fracción que tiene. O sea, básicamente te están enseñando cómo transformar decimales en fracción, ¿sí? Por ejemplo, un tercio, eso es lo mismo que 0,3 periódico, ¿sí? Periódico quiere decir que es 0,33333 y se repite así indefinidamente, ¿sí? 0,3 periódico, ¿ok? O sea, tiene infinitos 3, el 3 es infinito. Entonces, pero sí, expresado en décima, en fracción es un tercio. Entonces, eso es lo que te están explicando aquí, cómo transformar los decimales periódicos en fracciones. Entonces, bueno, dice, numerador, el propio número escrito sin los signos de la coma y del periódico, menos el número formado por las cifras anteriores a la coma. Bien, denominador, tantos nueves como cifras decimales hay en el periodo. Ok, entonces, por lo tanto, la fracción generatriz del número 3,75 periódico es, ok, aplicando ese proceso, ¿sí? Ya te dijeron cómo se saca el numerador y cómo se saca el denominador. Entonces, te están diciendo cómo aplique ese proceso a esa fracción. Entonces, adelante, inténtenlo. Inténtenlo y pues ahí vemos qué errores cometen. Muy bien. Entonces, esta es una pregunta excelente. O sea, si ven que por eso los simulacros que les voy a poner son corticos. Este simulacro tenía 20 preguntas por cada materia, pero las preguntas son muy, pero muy bien seleccionadas. Ahora se van a dar cuenta. A ver cuál lo marcaron. Ok. Uno para la A, tres para la B, tres para la C. Ok, vale. Quiero probar algo. Voy a poner cronómetro, a ver cuánto me demoro explicando esta pregunta. Bien. Dice la C. Steve está diciendo que la apuesta 10.000 a que es la C. ¿Quién más quiere apostar? Luego que era la D. Dale, pues Steven ya dijo 100.000 a que es la C.
Entonces, bueno, a ver cuánto me demoro explicándolo. 3, 2, 1. Vale. Dice que sin signos y sin coma, entonces se descarta la C porque en el numerador aparece la coma. Y el denominador dice que cifras decimales, bueno, nueves como cifras decimales, entonces, como hay dos decimales, hay dos nueves, entonces queda la B. 20 segundos. Ay, ¿cómo así? Ya, 20 segundos. Ahí lo dice, ¿vale? El numerador debe estar escrito sin signos de la coma ni del periodo. Y la C está escribiendo la coma. Entonces, no puede ser. ¿Qué fue eso? Y el denominador dice tantos nueves como cifras decimales. O sea que si hay dos cifras decimales, se colocan dos nueves. Si hay tres cifras decimales, se colocan tres nueves. Si hay una cifra decimal, se coloca un solo nueve. Eso es lo que quiere decir de que tantos nueves como decimales haya. Y ya. Entonces, fíjense, estas son las preguntas que le encantan al ITFES. Estas que parecen imposibles, pero pues nada, en 20 segundos se hace. En menos de 20 segundos. Estas preguntas en donde uno se demora más leyendo que haciendo, esas son las favoritas del ITFES. En serio. Y ya, quedó claro, chicos. Simplemente leer. Entonces, esta es una gran prueba de que en la mayoría de la prueba de ITFES, a ellos no les interesa lo que tú sepas. A ellos lo que en realidad les interesa es que sepas cómo usar el conocimiento. Mira que en este caso ni siquiera te toca saber cómo se hace eso. Ya te lo dan, ya te dan cómo es el proceso, te dicen cómo es cada cosa, te dicen qué hay que hacer. Lo único que tienes que hacer tú es usarlo en ese número. Esas son las preguntas que le encantan al ICFES. Bien. Entonces sí, hay que acostumbrarse a eso, a leer muy, pero muy bien. Por eso es que a los que van a hacer la prueba ITFES en calendario B, esto es lo único que les puede salvar. Ponerse a leer como si no hubiera un mañana, porque pues por no estudiar temas, lo puedo hacer, pero el ITFES van a ganar más puntos aprendiendo a leer que aprendiendo temas. En serio, eso siempre pasa, eso ya lo he confirmado siempre. Pero obviamente hay que aprender algún que otro tema, pero la lectura es más importante, en serio. Y ya, eso es todo. Siguiente. Bien, 20 segundos me demoré más leyendo que haciéndolo, que explicándolo. ¿Sí? Si no tuviera que explicar, la hago en menos, ¿verdad? Pero pues sí, esas son las preguntas que le encantan a Litmus. Bien, vamos para la 9 que bastante gente se equivocó aquí. Oye, esta pregunta es genial. ¿Sí? Quien entienda esta pregunta ya entendió el secreto del ICFES. ¿Sí? Quien entienda esta pregunta entendió absolutamente todo, ¿vale? Ya puede ir a montarse su propio pre-ICFES. Yo no. Entonces, bueno, dice, los estudiantes de grado octavo van a realizar una rifa. Como hay tres cursos, cada uno se distingue con un color. Amarillo para el 801, azul para el 802 y rojo para el 803. Todos los cursos tienen 1000 puestos, empezando con el 000. Vale, triple de cero. Estos se distribuyen de a 25 para cada estudiante. Para realizar la rifa, se colocan cuatro baloteras. En las tres primeras se introducen balotas con los números de 0 a 9. Y en la cuarta se introducen tres balotas
una amarilla, una azul y una roja. Fíjense, son los colores de los cursos, de los tres cursos. Bien. Si se extrae una balota de cada urna, el evento de que el número formado sea mayor a 999 y sea de 801 es probabilidad. ¿Qué tan probable es que sea el número mayor que 999 y también mm, que sea de 801, o sea, que salga amarilla? Adelante, inténtenlo. Inténtenlo y luego yo les digo cómo se hace. Te van a sorprender. Ok. A ver cómo le fue. Ok. Bien, bien. ¿A cuál le vas a apostar, Steven? ¿A cuál le vas a apostar hoy? Vale, esta pregunta será la de, será la de, dice Sebastián. Sebastián Petro dice, sí, mira que es la de. Dice, yo no quiero más una misión. Dice Steven Nace. Ok, vale. Bien. Esta es una pregunta increíble porque parece difícil por la cantidad de cháchara que te dicen. ¿Sí? Esto es el ICFES. ¿Sí ven? Por eso es que yo siempre estoy resaltando cosas importantes. Si no tienes esa habilidad desarrollada, pues te vas a dejar abrumar por la cantidad de información que te puede dar el ICFES. Fíjate que ahí te dice un montón de cosas y de ahí seguramente casi nada es importante, ¿vale? El que se asusta se quema, de la C. Ok, entonces bueno, miren lo que pasa. Hay tres balotas, tres baloteras, ¿vale? En las tres primeras dice que van a colocar números de 0 a 1, de 0 a 9. Bien. Y en la última aparece, puede aparecer el color azul, el color amarillo, amarillo o el color rojo. Eso es lo que te están diciendo, ¿vale? Ahora dicen,
El evento de que el número formado sea mayor que 999. O sea que con los tres números se forme un número mayor que 999. ¿Ustedes creen que eso es posible? De hecho, sí, los reto. Los reto a que hagan un número mayor que 999 con solamente cifras de 0 a 9. Si se ponen a pensarlo, se van a dar cuenta de que es imposible. Porque, ¿cuál es un número mayor que 999? Pues 1000. Pero para tú hacer 1000 necesitas 4 cifras. No lo pensaron. Entonces, el número más grande que tú puedes hacer con estos números es 999. Ya, no pasa de ahí. O sea, ¿cómo vas a hacer un número mayor que 999 con solamente 3 dígitos? Y los dígitos son del 0 a 9. O sea, no se puede. Es imposible. Ya. Eso es todo. Ok. Porque sacar del 801, eso sí es posible, ¿verdad? Eso sí es posible. La probabilidad de que salga el amarillo es un tercio, ¿vale? Eso sí se puede. Eso sí se puede. Por eso es que algunos marcaron la C. Ok. Pero fíjense que miren la pregunta, debe ser que sea mayor y que sea de 801. Ese y significa que se cumplen ambas, se deben cumplir ambas, ¿vale? Eso es lo que tiene que ver con el tema de eventos mutuamente excluyentes y mutuamente incluyentes, ¿vale? Ese es ese tema, ¿vale? Como hay un y, quiere decir que las dos se deben cumplir. Si una de las dos no se cumple, ya no se puede, ¿vale? No se puede, porque se deben cumplir las dos al mismo tiempo. Eso es lo que significa el y en probabilidad y también en lógica formal, ¿sí? Si te dijeran, por ejemplo, lo voy a cambiar un poquito para que entiendan de lo que hablo. Si te dicen mayor a 999 o que sea de amarillo, ¿ese o qué significa? Ese o en probabilidad significa que se cumple uno, ¿vale? Con que se cumpla uno ya está bien, ¿vale? Sí. Se puede cumplir uno o ambos, ¿vale? Si se cumplen los dos, perfecto. Si se cumple uno solo, pues tampoco hay problema, ¿ok? Eso es lo que significa el o sea que o es mayor que 999 o que sea de amarillo. Entonces, en este caso, aquí, si la pregunta dijera o, ahí sí sería la C. Ahí sería porque, pues, aunque no se cumple lo de 999, sí se cumple, sí se puede cumplir esto de que sea uno de amarillo. Sí es probable, ¿vale? Si es probable, 0,33 es lo mismo que un tercio. O sea que sí, es probable. Pero que se cumplan las dos al mismo tiempo, eso sí es imposible, ¿vale? Interesante, ¿no? Bastante curioso. Fíjense el montón de cháchara que te dicen, dice que tienen 1000 para cada uno, dice que empezando por el 00, dice que 25 a cada estudiante, y al final de la pregunta no te sirve para nada eso. Es por eso que hay que aprender a separar lo importante de lo que no es importante. Aquí lo único importante era esto, el i, ya. Esa sola palabrita, esa ni siquiera una palabra, es una letra, ¿sí? Es una letra. Y si no te diste cuenta de que estaba ahí, o no lo viste, o no lo analizaste, o ni siquiera se te pasó por la mente, ya esta pregunta se vuelve infinitamente complicada. Por una, por una pinche eléctrica. Increíble, ¿no?
Entonces ya, eso es todo. Eso es todo. Fíjense que son preguntas que se hacen en menos de nada. Me demoro más leyendo que haciéndolas. Pero toca leer extremadamente bien. ¿Listo? Y eso es de pronto es la reflexión más importante de hoy. ¿Sí? Cualquier pregunta en el ITFES, por más difícil que parezca, por más compleja o por más difícil que parezca el tema, se puede resolver así, leyendo muy, pero muy bien. ¿Ok? Entonces, ténganlo muy en cuenta. Si no lo más importante es que no se dejen asustar, ¿vale? Por eso fue que les hice la bromita de hoy. Un montón de gente estaba asustado porque, uy, no, me va a tocar hacer ese simulacro largote y yo no tengo tiempo, no tengo ni ganas, no tengo ganas de vivir, ahora voy a hacer un simulacro largo. Y fíjate, sí, estaban más asustados por el resultado que por lo que tocaba hacer. Entonces, sí, fíjense, lo más importante es no dejarse asustar por el ICFES, ¿listo? Eso es lo más importante de hoy. Porque si se dejan asustar, van a leer mal. Y si leen mal, van a responder mal. ¿Ok? Jamás olviden eso. Muy bien. Entonces ya saben, y se debe cumplir ambas condiciones o se cumple una de ellas dos. O las dos al mismo tiempo, ¿vale? Con que se cumpla una, ya está bien. Perfecto. A ver, ¿cuál es la siguiente? Vean, pregunta número 3. Bueno, eso no la podía hacer, estaba intentándola antes de empezar la clase y nada, no sé, no me da. Eh, no sé si estoy ignorando algo o de pronto está mal hecha, de pronto se equivocó el que la estaba haciendo. Pero sí, se las debo, ¿ok? Esta pregunta 3 se las debo por hoy. Porque no sé, no me sale. Bien. Entonces, bueno, más adelante se la explico. Bueno, más adelante les confirmo si se puede hacer o si había un error o si sí tiene solución. Bien. Entonces, pasemos a la siguiente, la 2. Ok. Esta es una pregunta también. Es una de estas preguntas típicas de que hay que saber leer totalmente, ¿vale? Si no sabes leer, te va a ir mal en el ICFES. Eso es regla, eso es regla. Pero sí hay algunas cositas que hay que saber, ¿sí? Hay algunas cositas que hay que saber de memoria, como teorema de Pitágoras, las relaciones trigonométricas, quizás los ángulos notables, ¿sí? Con la fórmula de los gases ideales, la fórmula em, para pasar de moles a gramos, para estequiometría. O sea, son cositas que hay que saber. El IFES, la verdad, no pide mucho. Por ejemplo, del área, todo el mundo debe saber que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. El del cuadrado es lado por lado y así. El del círculo es pi por radio al cuadrado. Esas son cosas que todo el mundo debe saber, ¿sí? Pero pues la verdad el IFES no pide mucho, ¿listo? Hay cosas que hay que saber así de memoria como los que les acabo de mencionar, pero no son tantos, son muy pocos. Y aquí entra el tema este, ¿sí? Identidad, identidades trigonométricas. Uno de los temas más complicados, no porque sea la gran cosa, sino porque esto se ve en décimo. Esto se ve por ahí como a mitad de décimo o incluso antes. Y es uno de los temas que más se olvida. Por eso que es difícil este de identidades trigonométricas, no porque sea complicadísimo como estequiometría o... No, simplemente se olvida muy, pero muy fácil. Entonces repasemos, ¿vale? Repasemos un poquito para que el día de la prueba real no se dejen sorprender. Bien. Entonces, una identidad trigonométrica, empezamos por ahí. Una identidad trigonométrica es una igualdad. Bien.
Por eso se llama identidad, o sea que algo es idéntico a otra cosa. Es como cuando dice que uno es igual a uno, ¿vale? Eso, eso es una identidad, porque lo que está del lado izquierdo es idéntico al lado derecho. Eso es una identidad, es una igualdad. Que algo es igual, o sea, idéntico, ¿sí? Por ejemplo, 2 igual a 2. Eso es una identidad, ¿sí? Porque lo que está de un lado es idéntico a lo que hay del otro lado, ¿vale? Juguemos un poquito, ¿vale? Vamos a jugar un poquito hoy. Me van a escribir, ustedes me van a decir si esto es una identidad o no es una identidad. Más que todo para que nunca se les olvide este tema, ¿listo? De identidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, 1 es igual a 5/5. ¿Es una identidad sí o no? Simplemente digan eso por el chat. ¿Sí o no es una identidad? A ver, dice que sí. Laura dice que sí, que sí, que sí. Ok, sí. Esto es una identidad porque cualquier número dividido entre sí mismo siempre te va a dar 1, ¿vale? No importa el número que tú dividas, si lo divides entre sí mismo, siempre te va a dar 1. Entonces sí, esto es una identidad porque lo que hay de un lado es igual al otro, es idéntico. Muy bien. Siguiente, hagamos otra vez. 250 elevado a la... eh, elevado a la 0. A ver, elevado a la 0/10 es igual a 1. ¿Es una identidad sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Aquí un poquito más tricky. ¿Será que sí? Lo veo pensando mucho. Dice, ¿qué es eso? La foca ni siquiera sé qué es eso. La verdad no sé. Ok. Quizá no por el 0. Vale. Ok. ¿Cuánto da 0 sobre cualquier cosa que tenga en el numerador 0? Da 0. Entonces esto es 250 elevado a la 0. Y cualquier potencia elevado a la 0 da 1. ¿Sí? Eso es. Cualquier cosa elevada a la 0 siempre te va a dar 1. O sea que sí, o sea que sí, sí es una identidad. Ah, no, o sea que no. O sea que no, claro. O sea que no. Claro, porque no, o sea que sí. Ahí ya. Sí es lo confuso que es. Por eso que hay que practicarlo. Bien. 250, eso es 1. 250 a la 0 es 1. Y eso pues es igual a 1. O sea que sí, sí es una identidad trigonométrica. Identidad solo. Bien. 250 elevado a 0 es 1. Ah, pues sí. Sí, sí, sí. Hagamos otro, ¿vale? Para que no, para evitar confusiones. ¿Vale? Entonces, sí, eso es una identidad de que lo que esté de un lado es igual al otro. Fíjate que está escrito de una forma totalmente diferente. Sí. Está escrito de una forma totalmente diferente, pero pues, sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Si tú haces cualquier cosa elevado a la 0, siempre te va a dar 1. O sea que sí, sí es una identidad. Esto es idéntico a esto. Bien. Miren esta. 0 factorial es igual a 1. ¿Es o no es una identidad? Esa exclamación hacia abajo se llama factorial.
¿Qué es eso? Sí, el factorial es, por ejemplo, cuando a ti te colocan 5 factorial, eso quiere decir que vas a multiplicar todos los números hasta llegar desde 5 hasta 1. O sea, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso es lo que significa el factorial. Multiplicar como hasta el 1. ¿El factorial tiene valor? No, solamente es eso. Solamente es multiplicar así como en caída. ¿Sí? Se colocan 4 factoriales, 4 y bajas hasta el 1, multiplicando. Bien. Eso es el factorial. Se usa mucho en el tema de permutación y combinaciones. Entonces, eso no es. Pues sí, ¿vale? Yo digo que no. Sí, porque 0 factorial sí es 1. Obviamente, eso tiene una demostración, una temática bastante extensa, pero sí. 0 factorial es lo mismo, es idéntico a 1. ¿Sí? Parece mentira, pero pues, ajá. ¿Sí? Eso es. Si quieren buscar la demostración, pues, dicho busquémosla. 0 factorial, demostración. Vale. Dice, factorial de 0, demostración es igual a 1. Bueno, ahí te lo demuestro, ¿vale? Entonces sí, es una demostración para... Eso es lo que hacen los matemáticos puristas, ¿sí? Pero si es 0, exactamente, sí, no tiene sentido, ¿verdad? Pero pues aplicando teoremas y aplicando lógica matemática, pues... De hecho, si quieren, miremoslo, ¿vale? Miremoslo rápidamente para que pues vean de dónde sale eso. Hola, en esta sesión estudiaremos el factorial de cero. Demostraremos que 0 factorial es igual a 1. Lo voy a poner Recordando en la cámara definición rápido. de factorial, tenemos que n factorial es igual al producto de los números enteros desde 1 hasta n. De aquí podemos identificar que esta sección es igual a n menos 1 factorial. Entonces tenemos que n factorial es igual a n por n menos 1 factorial. Y despejando tenemos que n menos 1 factorial es igual a n factorial sobre n. Si desean saber más acerca de factoriales, aquí les dejo el enlace. Ahora vamos a ver algunos casos. Empecemos con n igual a 4. Si n es igual a 4, tenemos 4 menos 1 factorial. 4 menos 1 factorial es igual a 3 factorial. Lo que es igual a n factorial, que es 4 sobre 4. 4 factorial sobre 4. No, solamente 4 escuchen, ¿vale? factorial es igual a Solamente 4 por vean lo 3 que por está 2 por 1. pasando. No Lo que es importa que igual no a entiendan 24. nada. 24 entre Solamente vean 4 lo que está es igual a pasando. 6. Ahora veamos, de acuerdo a la definición de factorial, cuánto es 3 factorial. 3 factorial es igual a 1 por 2 por 3, lo que es igual a 6. Por lo tanto, para el caso n igual a 4, esta fórmula es correcta. Veamos el caso n igual a 3. En n igual a 3 tenemos 3 menos 1 factorial, lo que es igual a 2 factorial, lo que es igual a 3 factorial sobre 3, y 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1 sobre 3, lo cual es igual a 6 sobre 3, lo que es igual a 2. De acuerdo a la definición de 2 factorial, tenemos 2 factorial es igual a 1 por 2, lo que es igual a 2. Entonces, para el caso n igual a 3, también comprobamos que esa fórmula es correcta. Analicemos ahora el caso n igual a 2. Tenemos 2 menos 1 factorial, lo que es igual a 1 factorial es igual a 2 factorial sobre 2. 2 factorial es igual a 2 por 1. Entonces tenemos 2 por 1, 2. 2 sobre 2 es igual a 1. Y de acuerdo a la definición tenemos 1 factorial es igual a 1. Entonces, por lo tanto, para el caso n igual a 2, también se comprueba que esta fórmula es correcta. Entonces, ya hemos visto los casos n igual a 4, a 3 y a 2, y hemos visto que son correctos. Entonces, podemos suponer que el caso n igual a 1 también sería correcto. Vamos a analizar ese caso en donde de ahí obtendremos cuál es el factorial de 0. Tenemos n igual a 1, lo que es igual a 1 menos 1 factorial, lo que es igual a 0 factorial, y entonces tenemos 1 factorial sobre 1, y 1 factorial es igual a 1, 1 sobre 1 es igual a 1. Entonces tenemos que 0 factorial es igual a 1, y así lo comprobado. Si les gusta los videos, regalen un me gusta, suscríbanse. Ok, lo coloqué en cámara rápida simplemente para que vean cómo lo demuestro. O sea, de dónde sale cada cosa. Lo que hacen es buscar ejemplos y con esos ejemplos em, como que les sirve de sustento, ¿sí? Como sustento para la teoría nueva. Entonces, sí. Fíjense, a esto es lo que se dedican los matemáticas puros. Los que estudian matemática pura se dedican a esto, a estudiar demostraciones. Y pues sí, eso es pesado, en serio. Si te gusta la matemática, si te gusta, te vas a divertir mucho en matemática pura. ¿Sí? Al contrario de lo que hacemos los ingenieros. Los ingenieros lo que hacemos es solamente ir al grano. A nosotros no nos importa de dónde sale eso, nos importa es el uso que le damos. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre estudiar una ingeniería y estudiar como matemática pura o una ciencia. ¿Sí? A nosotros nos interesa es el uso. Entonces sí, por eso es que a nosotros solamente nos sirve saber 0 factorial es igual a 1. Ya, ya con eso nos defendemos.
¿sí? Porque sabernos la demostración, eso no nos va a servir de mucho. Eso lo hacen solo los matemáticos puros. Bien. Pero sí, fíjate, no, parece no tiene ningún sentido, pero sí, esto es una identidad. 0 factorial es idéntico a 1. Vale, entonces ya. Entonces, miren lo que pasa. Ahora, hablando de identidades trigonométricas, es exactamente lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, el mismo concepto de que lo que está de un lado es exactamente igual a lo que está del otro. Bien. Pero pues, aplicando funciones trigonometría, ¿vale? Y la más importante, fíjense que esa, la de 0 factorial, yo me la sé porque me la sé de memoria, no porque me sepa la demostración. Eso a mí no me interesa la demostración, solamente me lo sé de memoria porque ya eso es lo que necesito. Lo mismo pasa en la identidad trigonométrica. Hay algunas que toca saberse, o sea, sin importar de dónde vienen, no importa que sepas o no el origen, lo importante es que te la sepas y ya. Entonces, la más importante, ¿sí? La fundamental, la identidad trigonométrica fundamental es la siguiente. Es seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de otro ángulo es igual a 1. Eso es la identidad, ¿vale? Ya, es la fundamental, o sea, toca siempre como tenerla en cuenta porque todas las demás, todo lo demás sale de aquí, ¿sí? Casi todas salen de aquí, ¿vale? Pero si les interesa de dónde sale, eso sale del círculo unitario, ¿vale? Es un círculo de radio 1 y el seno representa el eje Y, el coseno representa el eje X y pues de ahí se saca un teorema de Pitágoras. Por eso que se parece, ¿vale? Fíjense, la suma de los cuadrados, por eso, porque se hace un pitagorazo y sale de ahí. Bien. Pero de nuevo, lo mismo que es lo mismo que factorial de 0. Está bien saberte la demostración, está bien que tú sepas de dónde sale, pero lo más importante es que te sepas esto. Lo más importante es que sepas esto, de que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Bien. Entonces, fíjate, de la siguiente igualdades, ¿cuál no corresponde? Fíjense que en la primera sí corresponde. La primera es la fundamental. Entonces ya, se tacha la primera porque la primera es la fundamental. O sea, esa es la más importante y no va a ser. ¿Sí? Te están preguntando por cuál no es una identidad. ¿Sí? O sea, en cuál no se cumple que lo que hay del lado izquierdo es igual al lado derecho. ¿Ok? Bueno, entonces miren lo que pasa ahora. Hay otras, les voy a dar otras, ¿ok? Que también es bueno sabérselas. ¿Sí? Les voy a dar como que son un poco secundarias, pero vale la pena que se las aprendan. Como que o más, o que las sepan identificar, al menos que las sepan identificar. Bien. Y la primera es seno de un ángulo entre el coseno de un ángulo, eso es igual a tangente de ese mismo ángulo. ¿Vale? Esa es una identidad, de nuevo. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de eso? Está bien que te lo sepas, te lo podría explicar, pero pues al final no te va a servir de nada. Lo único que te va a servir es saber eso, de que seno sobre coseno es igual a tangente. ¿Vale? Eso es una identidad. No parece, ¿verdad? Así como el 0 factorial, no parece que sea 1, pero pues sí, es 1. Lo mismo en este caso, sobre seno entre coseno es lo mismo que tangente. Es idéntico, solamente que pues usando trigonometría. ¿Vale? Entonces, miren lo que pasa. Si yo divido
si yo divido la fundamental, la divido todo entre coseno, o sea, hago lo siguiente. Seno lo divido entre coseno. Bueno, en este caso seno cuadrado. Bien. Entre coseno cuadrado. Y el 1 también sobre coseno cuadrado. Bien. ¿Qué me queda? Seno sobre coseno. Eso es tangente. Entonces, fíjate, solamente es como que sabérsela. Y pues como está el cuadrado, se coloca el cuadrado. Seno sobre coseno es tangente. Más coseno sobre coseno, eso es 1. Porque cualquier cosa dividido entre sí mismo es igual a 1. ¿Sí? Eso es una identidad. Lo que tú tengas entre sí mismo siempre te va a dar 1. Y eso es igual a 1 sobre coseno, que eso es igual a secante. ¿Vale? Esa es otra, esa es otra identidad. 1 sobre coseno, eso es secante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es la inversa. ¿Sí? 1 sobre la función trigonométrica te da la inversa. La inversa de coseno es el seno. Es la secante, ¿vale? La inversa, la función inversa. Bien. Entonces, miren lo que se forma. Miren lo que está aquí. Mira la B. Tangente cuadrado menos 1, eso es igual a secante. Y fíjense que eso está mal. Debería ser un más. ¿Sí? Porque eso es lo que están haciendo en la B. En la B lo que hicieron fue dividir todo entre coseno, así como lo estoy haciendo yo. Y de ahí sacaron nuevas identidades trigonométricas. ¿Sí? Seno sobre coseno es tangente. Coseno sobre coseno es 1. 1 sobre coseno es secante. Pero fíjense que se equivocaron en el signo. Entonces, esa es la que no puede ser. ¿Sí? Esa es la correcta, porque para que sea secante, para que lo que está del lado izquierdo sea igual al lado derecho, debe haber un más. Si tú cambias algo en la identidad, ya eso se vuelve totalmente diferente. ¿Vale? Por eso es que es la B. Porque tiene que ser un más. Para que sea secante, para que eso sea igual a secante, debe haber un más. ¿Sí? Y ya, ese es el tema de identidad trigonométrica. Entonces, hay que aprendérselas. Sí, eso es lo único, ¿vale? Es lo único, aprendérselas. ¿Sí? Entonces, esa es la fundamental, apréndanse esa es la fundamental. Y también las inversas también sirven. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, 1 sobre coseno es secante. 1 sobre seno, eso es igual a cosecante. ¿Vale? Y 1 sobre tangente es igual a cotangente. O sea, las inversas. Cuando hay un 1 sobre la función trigonométrica, es la inversa. ¿Sí? Es lo mismo que la inversa. ¿Sí? La inversa de coseno es la secante, la inversa del seno es la cosecante y la inversa de la tangente es la cotangente. Ese es todo el tema de identidades trigonométricas. Fíjense que no es la gran cosa, pero toca saberlo. ¿Sí? Toca al menos repasarlo, al menos saberte alguna que otra cosita. Bien. Y bueno, si quieren, hagamos lo siguiente. Ahora, ¿qué pasa si dividimos todo entre seno? ¿Vale? Antes dividí todo entre coseno, ahora voy a dividir todo entre seno. Bien. Y vean que de ahí se forma otra, sale otra identidad. ¿Sí? Entonces, seno sobre seno, eso es 1, ¿verdad? Porque dividir entre sí mismo siempre da 1. Seno sobre seno, 1. Más coseno sobre seno, eso es cotangente también. ¿Sí? Esa es
La inversa, porque seno sobre coseno es tangente, ¿sí? Pero si tú lo intercambias, te queda la inversa, ¿sí? Coseno sobre seno es cotangente. Bien. Y 1 sobre seno es cosecante, ¿vale? Fíjense que eso es lo que está en la C. Fíjense que la C sí está correcta. La C sí lo hizo bien, ¿vale? Entonces, la C no puede ser porque la C sí está bien. Fíjense que esa identidad trigonométrica sí existe. Existe y sale de la fundamental. Casi todo sale de la fundamental, ¿sí? Y la de tangente es seno sobre coseno. Eso es verdad, ¿sí? Eso es verdad. Seno sobre coseno siempre es tangente. Y ya. Entonces, bueno, les agrego esto. Si tú lo intercambias, ¿sí? ¿Esta para qué? Si en vez de seno sobre coseno dices coseno sobre seno, eso es cotangente porque estás hallando la inversa, ¿vale? Cuando tú intercambias el numerador por el denominador, estás hallando la inversa, ¿sí? Cotangente de x. Y ya, yo creo que sabiéndose esta, ya tienen todo el tema de identidades listo. De pronto tocaría practicarlo un poquito más, pero pues sí, ¿vale? Eso es lo que les aconsejo. Con que se sepan estas, ya el tema de identidades va a quedar muy fácil. ¿Bien? Esas son como las más usadas, las que yo he visto que más se usan y sí, vale la pena tenerlas, ¿listo? No es seguro que te lo pregunten, la verdad, yo no he visto que pregunten esto en años. Hace años que yo no veo que una pregunta de identidades trigonométricas en el ICFES real. Pero pues por si acaso, porque en el temario aparece que sí, aparece que sí es un tema del ICFES. Sí, pero pues, ajá. Yo nunca he visto que lo pregunten, pero pues, ajá, por si acaso, ¿vale? Y listo, ¿no? Solamente aprendérselo, eso es lo único. Si eres curioso, si te gusta la matemática, pues ahí sí puedes ver de dónde sale, ¿sí? Eso sale del círculo unitario y, ¿vale? Aplicando teoremas de Pitágoras. Pero sí, eso es una identidad. Que lo que está de un lado es igual al otro lado, aunque no parezca, ¿vale? Aunque parezca que es algo raro, sí, sí son cosas idénticas, ¿sí? Y ya. ¿Alguna duda, chicos, sobre esto? Y ya. La copia mal form- la copia mal formada esa. ¿Qué? ¿Cuál copia? Y bueno, entonces sí, eso es. Lo de lo idéntico. Ah, sí. Sí, sí, exactamente. Parece una copia mal formada, pero sí. ¿Qué tiene que ver el seno y el coseno con el uno? No nos importa. Simplemente con que te lo sepas ya. Pero de nuevo, eso sale del ciclo unitario. Igual es bueno saberlo. Bien, igual es bueno saberlo. Sale de aquí. Se lo voy a explicar ya que nos queda tiempo. Mira, el círculo unitario es un círculo, una circunferencia, que tiene radio 1, ¿vale? Entonces está el eje X y está el eje Y. Ok. Entonces supongamos que aquí está un valor, ¿sí? Voy a trazar esta coordenada. Bien. Entonces fíjense, tengo un valor de X y un valor de Y, ¿vale? Entonces esto me genera la coordenada X, Y. Bien. Fíjense, estoy aplicando son las coordenadas. Entonces, fíjense que aquí se forma un triángulo con el origen. Se forma un triángulo y es un triángulo rectángulo, ¿vale? Entonces, el eje X
siempre se relaciona, bueno, y esto vale 1, ¿listo? ¿Por qué? Porque es el radio. Fíjense que esa hipotenusa, nosotros sabemos que es el mismo, es el radio, ¿ok? Es el radio. Entonces, de aquí se saca el teorema de Pitágoras, ¿sí? La hipotenusa al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado es el mismo radio, es igual a el cuadrado de los catetos, ¿bien? La suma del cuadrado de los catetos. En este caso es coseno de x al cuadrado, ¿bien? Y también seno, ¿vale? Seno al cuadrado, bueno, del ángulo que se forma, ¿bien? Entonces sí, de aquí sale eso, ¿ok? Porque el eje X siempre se relaciona con pues el coseno, ¿bien? El coseno siempre se relaciona con el eje X. Y el seno siempre está relacionado con el eje Y. Eso vale la pena saberlo. Y ya, de ahí sale de ahí sale la fundamental, sale de hacer un pitagorazo en el círculo unitario. O sea, un círculo de radio 1. De ahí sale. Y de ahí salen las demás. ¿Sí? Todas las demás salen de ahí. Bien, solamente pues. Pero fíjate, eso no te va a servir de mucho. Pero si te sabes ya la identidad, eso es lo que te puede servir para las preguntas. Y ya. Eso es todo, ¿vale? Eso es todo. Chicos, aprovecho para preguntarle antes de irnos. ¿Ya decidieron que van a asistir a la clase de mañana? La clase de mañana va a ser de 4 a 9. Entonces, vale la pena, ¿ok? Obviamente es una locura y pues, pero sí, vale la pena porque vamos a repasar mucho lectura para leer más textos, sacar más sentidos globales, ¿sí? Firme. Perfecto. Y no, créanme que no es tan fuerte como suena, ¿listo? Verán que ese tiempo se pasa en un ratico y como vamos a tener descansos, va a ser bastante bueno. Bien. Sí, para alcanzar a leer y mejorar la lectura de aquí en adelante. Fíjense que la única pregunta que se tenía que saber algo era aquí. Las demás, pura lectura. Entonces, sí, si mejoran su lectura crítica, van a mejorar automáticamente en todo. Por eso es que quiero hacer ese esfuerzo. Ya yo estoy viejito, ya mi voz no aguanta para tanto. Ya yo estoy todo viejito, pero pues haré el esfuerzo, ¿ok? Haré el esfuerzo también por ustedes. Y nada, eso es todo, chicos. ¿Alguna duda antes de terminar? Hombre, profe. Sí, sí, vale la pena hacer. ¿Usted dónde anda? Yo estoy en Sincelejo, ¿sí? Yo estoy aquí en